Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Pathfinder. Conocido como Conquistadores, El Guía del Desfiladero, es una película del 2007, trata de vikingos, trata de indios y trata un poco de lo que fue la conquista de América, basándose en la historia que dice que los primeros en llegar a estas tierras fueron los vikingos. Y creando esta historia de, digamos, un vikingo, básicamente, que pelea contra vikingos. Básicamente de lo que va a tratar toda esta historieta, ¿no? Película del 2008 que mostraba a Karl Urban junto con su coprotagonista que era Bloodgood, ¿no? Que era, es, digamos, la nativa que vendría a ser el interés romántico, siendo una adaptación de El Guía del Desfiladero, que es una película noruega de 1987. Está basada en la leyenda lapona del siglo XII y, digamos, esa película fue candidata a mejor película extranjera en los Oscars. Esta historia trata básicamente que en la época de los vikingos, en un momento pretenden conquistar América del Norte por el siglo X y narra cómo este muchacho vikingo, que fue dejado atrás en una de las primeras incursiones en las costas americanas, fue criado por los indios que sobrevivieron a este ataque y años después vuelven los vikingos. Y este guerrero, que es una mezcla entre vikingo e indio, porque fue criado en parte por los vikingos, en parte por los indios, va a tratar de impedir que vuelvan a dejar otro rastro de muerte y destrucción a su paso. Esta película está muy buena, es el típico, podríamos decir, el típico viaje del héroe. Es este muchacho, hay una especie, aparece un caballo blanco en un momento, que es como una especie de mal augurio. Y eso lleva a que cuando encuentran a este niño que está dentro de un barco solo, quedó él solamente, y claro, la tribu no lo quiere para nada. Su madre adoptiva decide criarlo, logra que le den el permiso para criarlo en la aldea, pero luego en la aldea él es repudiado justamente por ser parte de una raza bárbara conocida como los hombres dragón, que básicamente son los vikingos de toda la vida, ¿no? Muy sangrientos, prácticamente, considerando que la conquista es lo más importante, lleva a que, digamos, este muchacho sea despreciado en todas, digamos, de todas las maneras conocidas. Como historia me gusta mucho tanto la ambientación, debo decir, como lo que es la colorimetría que tiene, ¿no? En todo momento sentís como este muchacho no pertenece a los indios, pero tampoco pertenece a los vikingos. Como intenta seguir lo que son las costumbres indias y en un momento él quiere ser o considera que puede llegar a ser de valor para poder ser el nuevo guía o Pathfinder. Pero, sin embargo, los indios dicen de que él no es parte, digamos, de de esta tribu, sino que es un forastero que se le ha permitido vivir. Sobre todo la otra persona que, el otro aspirante a ser líder. La película trata un poco también de aceptar lo que sos y vaya si este protagonista termina aceptando quién es. Hay un momento en el cual activamente decide, tras la muerte de su madre, abrazar su lado más bárbaro y empezar a demostrar de que él también es un vikingo. El trasfondo de este muchacho no lo vamos a conocer, se va a dar a entender que es hijo de un gran guerrero vikingo, a quien el antagonista conoció, pero obviamente no va a entrar en detalles ni en historias de cuál es su origen, ¿no? Lo cual me pareció bastante bien, es una buena manera de, digamos, explicar por un lado por qué es tan habilidoso, ¿no? Seguramente
él es recogido como a los 10 años haya tenido algo de entrenamiento por parte de su padre, pero aparte ha mamado lo que es esta cultura vikinga, entonces los conoce y los conoce muy bien. Eh, Cosas buenas de la película. Bueno, podemos hablar un poco de lo que es la estética. La estética está muy bien cuidada. La historia no es nada del otro mundo, es una historia muy simple de, digamos, una persona que es un sapo de otro pozo, que no pertenece a este mundo, pero tampoco pertenece al mundo que lo ha abandonado. Lo ha abandonado entre comillas, porque en realidad no es que lo haya abandonado, sino que es que fracasaron sus antepasados, entonces eso lo llevó a quedar prácticamente solo. Carlo Urban es una bestia a la hora de, digamos, de las escenas. Lo mejor de esta película es la actuación de Carlo Urban. La historia está muy bien contada. Tenés lo que es la introducción, que es cuando encuentran a este niño, y luego va a lo que va, a que aparezcan cuanto antes los vikingos. Te cuentan de que este muchacho creció, que a este muchacho no lo aceptan y que prácticamente está condenado a que nunca lo acepten. Es una historia, podría decir, ya bastante trillada. No voy a mentir, no voy a decir de que esta es la mejor historia del mundo, pero que está tan bien desarrollada que funciona y funciona bastante bien. El interés romántico, bueno, no tiene mucho trabajo en realidad. Pasa en un momento a ser, digamos, la dama en peligro, pero muy poco tiempo, lo cual es de agradecer. Aporta en realidad el lado humano, ¿no? El lado más humano viene a ser esta india que lo permanentemente le dice que no puede entregarse solamente a la venganza, ya que han masacrado a todo su pueblo, incluyendo a su madre. Y lo otro es el padre del interés amoroso, que es el guía, ¿no? El guía de la tribu. El guía de la tribu intenta salvar el alma y toda una parte muy sobrenatural. Hay un par de chistes entre el guía y este vikingo. Y aún estando muerto el guía, continúan los chistes y, digamos, las gastadas que le termina haciendo, como diciendo, para mencionar algo, hay un momento en donde él está ahogado y dice, voy a morir. Y le dice, nah, tú no puedes morir todavía. Y le da un golpe, para como devolviéndole el alma al cuerpo. Bueno, cosas así. Viaja mucho entre lo sobrenatural y lo terrenal, pero también se burla un poco de eso, ¿no? Hay un momento en donde este, este guía, ¿no? El padre del interés amoroso le está tirando humo y le dice debe dormir, y después él aspira un poco de eso y dice y yo también, como diciendo sí, sí, mucha, esto es para dormir y nada más. Bueno, estaba, digamos, fumando de la buena, lo cual me pareció bastante gracioso, porque por lo general hoy en día es todo muy serio y en ese momento no se toman para nada en serio. Lo que es la motivación de los vikingos es algo muy simple. Ellos quieren tierras, quieren poder y van a matar a cualquier enemigo que tengan enfrente, básicamente. Y muestra también un poco la otra parte, ¿no? Sacando un poco la romantización de lo que es, digamos, de lo que son o lo que eran los vikingos, es mostrarte también de que ellos, la crueldad está muy bien retratada, y de hecho la diferencia que habían entre nativos e indios la marca la película. En un momento dice el protagonista a sus compañeros indios, si ustedes pelean van a morir porque las armaduras no las atraviesan ni las flechas de piedra ni ningún arma que ustedes tengan, y usan espadas que les van a cortar las lanzas que están
prácticamente son palos con filo. Entonces van a morir seguramente. Es algo muy bueno de que te estén mostrando también ese lado, ¿no? De cómo la diferencia de tecnología que había en esa época también iba a generar, y de hecho termina generando la caída de los pueblos indígenas de la época. Pero es, digamos, una consecuencia justamente de, de no haber desarrollado la tecnología. Así que al final del día decirles que es una muy buena película con una muy buena estética, una banda sonora muy buena, momentos algunos irrisorios también quiero marcar, por ejemplo, hay un momento en donde nuestro protagonista se tira en un escudo y se escapa y tenés vikingos andando en trineos y vos decís, bueno, esto me lo podías haber sacado. Luego debo decirles que la acción está muy bien lograda. Me parece que es una, digamos, una buena toma de lo que el cuento debería narrarte. Película que fue muy vapuleada en su época. Nunca entendí por qué. Pero que realmente me funciona y me funcionó bastante, bastante, bastante bien. Si la vieron, me gustaría saber ustedes qué opinan de esta película, qué les parece sobre todo. Eh, ¿Les gustó? ¿No les gustó? Porque esta creo que es una de esas películas que dividió y dividió bastante a la gente. Y fue bastante vapuleada en su época. No entiendo por qué. Porque realmente no considero que sea una mala película, pero bajo ningún concepto. Así que, bueno, hay un momento Rambo que me había olvidado de comentarles, en donde está poniendo trampas y está matando vikingos como loco. Muy buena, hay un momento caverna, estilo Rambo 3. Está muy buena, ¿no? Es como esta mezcla entre la parte de nativo y la parte de vikingo, ¿no? No solamente pelea como vikingo, sino que pelea como nativo, generando trampas y haciendo cosas sabiendo que está siendo superado en número. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y hasta pronto.